Bienvenidos a este vídeo dedicado a Descartes, concretamente al temario desarrollado para la tercera cuestión de la PAU en la Comunitat Valenciana. Aquí tenéis en 10 páginas todo lo que podéis necesitar para resolver la pregunta 3 de PAU, que como ya indiqué en el vídeo de Platón vale 5 puntos de 10 en el examen actual de PAU de filosofía, de historia de la filosofía. Repito, estamos hablando de Descartes. Y Descartes, los textos que entran en selectividad son los textos del discurso del método de esa obra de Descartes tan conocida, en sus partes 1, 2, 3 y 4. Tenemos, como en los demás autores que entran para selectividad, 6 preguntas. La primera, el método cartesiano, ideal matemático de certeza, duda metódica y criterio de verdad. Esa es la pregunta que vamos a explicar ahora. Las demás las iremos explicando a lo largo del vídeo. Fijaos siempre cuando estudiáis en lo que os he colocado en negrita, porque os sirve como punto de referencia para aprender las cosas que necesitáis de modo básico. Y a partir de ahí podéis ir desarrollando las ideas. Fijaos, Descartes se propuso dotar a la filosofía de un nuevo método que permitiera descubrir verdades claras, ciertas y demostradas racionalmente, es decir, verdades en las que se viera con claridad y distinción las cosas. De esta manera se lograría superar todo posible escepticismo, que era algo propio de la época, una de las corrientes de la época, en la que la gente se colocaba intelectualmente de modo escéptico ante la verdad para evitar conflictos. Pero Descartes quiere ir más allá. Quiere encontrar una filosofía que llegue a descubrir un modo de descubrir la verdad de las cosas que sea evidente, que no dé lugar a disputas, y para ello adopta el método de las matemáticas. El método matemático, ese método que por medio de la razón lleva a un todo orgánico, a un sistema racional único, es decir, a una sola ciencia universal que nos haga la vida mejor. Este proyecto, por lo tanto, no fue un proyecto de Descartes teórico, sino que fue un proyecto eminentemente práctico, en el sentido de que procuraba facilitar a cada uno el dominio de la naturaleza y el logro del propio perfeccionamiento como seres humanos y como comunidad. Por ello, Descartes supuso que la razón goza por sí misma, sin necesidad de ayuda, de la capacidad natural e infalible de conocer la verdad. Es decir, Descartes es racionalista. Descartes tiene una confianza muy alta en la razón. Piensa que la razón es, como decíamos en clase, es el top, es el no va más. Pero Descartes reconoce que esta razón, por desgracia, raramente se usa bien, porque hay prejuicios, pasiones, precipitación, cosas que la pueden conducir al error, la pueden cegar, la pueden llevar a equivocarse. Por eso, la reflexión filosófica, según Descartes, necesita unas condiciones previas. Primero, establecer un método lo más riguroso posible, semejante a las matemáticas, es decir, fijándose en ese ideal matemático de certeza propio de su época. En segundo lugar, prescindir de los contenidos de la fe religiosa, que él siempre supo respetar, separando razón y filosofía, pero precisamente porque estaba haciendo filosofía racionalista, quería dejar a un lado la fe religiosa, en este caso su fe católica, no tenerla en cuenta a la hora de filosofar. Y tercero, renunciar a las explicaciones de la filosofía anterior, la filosofía escolástica sobre todo, y la filosofía del Renacimiento, y la de
la filosofía antigua. Y también quería renunciar expresamente a la experiencia sensible, porque tanto la filosofía anterior como la experiencia que nos llega por los sentidos pueden ser fuentes de confusión, fuentes de error, porque en la filosofía anterior había disputas, no estaban claras las cosas, uno afirmaba una cosa y otro la contraria, y luego los sentidos también nos pueden llevar a error porque a veces los sentidos nos engañan. Entonces, en definitiva, esto es importante. El método racional es el instrumento para guiar a la misma razón y posibilitar su correcto uso. Descartes busca este método que él construye y que lo resume en un conjunto de reglas seguras y sencillas. Lo hace precisamente en esta obra suya, en el discurso del método que hemos mencionado, resumiéndolo en 4 reglas. Primera, la evidencia. La evidencia es algo propio de las matemáticas. No hace falta discurrir mucho para llegar a ciertas conclusiones. Entonces, ¿qué es? Es no admitir nada por precipitarse como verdadero, a no ser que sea conocido con evidencia como tal. Es decir, aquello que hay que discurrir mucho en principio no lo admito. Solamente aquello que mi mente posee con claridad y distinción. En definitiva, de un modo claro, diáfano, sin necesidad de estar discurriendo mucho y que se distingue bien esa idea de otras. Por lo tanto, una idea es clara, tiene claridad, si está presente y manifiesta ante una mente despierta, y tiene distinción, se distingue bien una idea precisa y diferente de las demás que me pueden venir. Esta evidencia, por lo tanto, hace referencia a las representaciones de mi mente, que son las ideas, y se fundamenta en la razón, solo exclusivamente en la razón. Porque la razón es el top, la razón es lo máximo para Descartes. Hay que fiarse de la razón. Las ideas que parten de la evidencia son solo las ideas innatas. Las otras ideas que dice que hay Descartes, las adventicias y las facticias, nos pueden engañar. Pero las innatas no, porque las innatas emanan, es decir, nacen de la razón misma y no de la experiencia de los sentidos, de la experiencia sensible. Por lo tanto, son ideas claras y distintas, principio de conocimiento verdadero, en el sentido de conocimiento racional. Estas ideas claras y distintas se obtienen mediante la primera operación del espíritu, la intuición intelectual. Yo cuando intuyo algo no necesito discurrir mucho, me vienen las ideas evidentes, las ideas innatas en definitiva. Es una mente atenta que capta de manera inmediata conceptos simples, claros y distintos. Eso es lo que estamos hablando. Por ejemplo, la idea de triángulo, de pensamiento o de existencia. Ahí las tenemos, ideas claras y distintas. Pero este es el primer paso del método de Descartes. Hay un segundo paso, una segunda regla, que es la regla del análisis. ¿Y eso qué es? ¿Qué es analizar? Pues dividir los problemas en tantas partes como sea necesario con la finalidad de reducir lo complejo, lo que viene de la experiencia, a las partes más simples, más evidentes, que no necesito discurrir para entenderlas. Solo me vienen a mi mente y las entiendo. Son intuiciones primeras, cuyo fruto son ideas claras y distintas más simples, que sirven de punto de partida para nuestro conocimiento. Tercera regla, análisis. No, tercera regla, síntesis. La segunda era análisis, no os confundáis. Tercera regla es síntesis. ¿Qué es síntesis? Síntesis te suena a resumen. Vamos a ver qué es. Con palabras de Descartes, comenzando por los objetos más simples y fáciles de conocer, para ascender poco a poco hasta el conocimiento de los más compuestos, es decir, ir de lo simple a lo compuesto.
En definitiva, es un complemento de la regla anterior. En la anterior habíamos analizado y en ideas simples y seguras. Y ahora pasamos de lo conocido a lo desconocido a otras ideas más complejas. Eso es hacer una síntesis. Y de la misma manera que antes habíamos aplicado la intuición en la primera regla, ahora en la tercera regla, después del análisis de la segunda regla, en la tercera regla aplicamos la deducción como segunda operación de la mente, que es una derivación necesaria de una idea a partir de otra que conocemos con certeza. Yo de una cosa deduzco otra. Toda deducción presupone un punto de partida y un fundamento, a partir del cual yo deduzco cosas. Y ese punto de partida es una intuición primera, una intuición de la que yo voy deduciendo cosas. Por lo tanto, está todo bien organizado. El orden que surge de esta deducción no es el orden real de las cosas, sino un orden en el plano lógico o matemático, porque es el único plano auténticamente racional según Descartes. En definitiva, a lo que está invitando Descartes aquí es a que cojas y hagas un análisis racional de cómo piensas para ver cuál es el método que auténticamente tú tienes que seguir para no equivocarte, para hacer una filosofía nueva. Y ya de aquí, siguiendo ese método, llegamos a la cuarta regla, que es la regla del recuento o enumeración. En palabras de Descartes es hacer en todo enumeraciones tan detalladas y revisiones tan generales, de manera que tengamos la seguridad de no haber errado, de no habernos equivocado en este desarrollo del método. Comprobar en el análisis, es decir, lo que hemos hecho con la segunda regla, comprobar la síntesis, que es lo que hemos hecho con la tercera regla, y así, juntando la intuición de la primera regla y la deducción de la tercera regla, tenemos que la evidencia inicial se ha expandido por medio de la intuición y la deducción para llegar a un análisis completamente claro y racional de lo que yo trato de buscar, de la verdad que trato de conseguir de modo racional. Y aquí engarza perfectamente el tema de la duda metódica. Una vez que ya sé qué método puedo usar, qué reglas tiene este método, Descartes se plantea que para afrontar con éxito la búsqueda de la certeza absoluta, es decir, de tener una cosa de la que no puedo dudar aunque quiera, es necesario pasar todo por la duda. Es necesario dudar de todo. No se trata de una duda escéptica, al estilo de los escépticos que dudaban y ahí se quedaban, en la duda tranquilitos. No, sino que es una duda metódica y provisional. Se trata de que como método yo intento buscar algo de lo que no pueda dudar y a partir de eso que no puedo dudar voy construyendo mi filosofía. Por lo tanto, no me voy a quedar en la duda. Por lo tanto, es una duda provisional. Así, se considera como condición necesaria del filosofar poner a prueba mediante la duda los enunciados, es decir, las frases que son objeto de demostración, es decir, las afirmaciones que yo trato de demostrar pasándolas por el filtro de la duda, para que estén asentadas solamente sobre bases exclusivamente racionales. Por lo tanto, esta duda es metódica, provisional, es también universal porque se extiende a todo conocimiento o creencia y es voluntaria porque supone una actitud consciente y deliberada, es decir, que soy yo el que quiero voluntariamente dudar como método provisional y universal, que alcanza a todo. ¿Qué motivos hay para dudar en este análisis racional? Pues siguiendo la duda metódica. Pues primero, los sentidos. Descartes, siendo un filósofo racionalista, lo suyo es dudar lo primero de todo de los sentidos,
¿Por qué? Porque no se fía de ellos, solo se fía de la razón. Los sentidos a veces dan un conocimiento confuso y engañoso, proporcionan aquello que podemos llamar sensaciones, y esas sensaciones no son tan objetivas como la razón, según Descartes. Una persona puede sentir calor mientras la otra, con la misma temperatura, puede experimentar frío. Por lo tanto, es un conocimiento, el de los sentidos, que es solo probable que sea como lo sentimos, pero no absolutamente verdadero, como sería el conocimiento que viene de la razón. Por lo tanto, es un conocimiento, el de los sentidos, dudoso, que puede inducir, y de hecho muchas veces induce, al error. Segundo motivo para dudar. No es posible distinguir con certeza total entre la vigilia y el sueño, porque podría ocurrir que estuviésemos soñando cuando creemos que estamos despiertos y despiertos cuando soñamos. Esto en concreto os sirve para, por ejemplo, para la pregunta 4 de Pau, relacionar la película Origen con este tema de la vigilia y el sueño en Descartes. Ya lo diremos más adelante. También tener en cuenta que ni la confusión que originan los sentidos ni la inseguridad de los estados de conciencia podrían afectar a las verdades matemáticas. Entonces, en este sentido, esta duda al 2 más 2 es 4 no afecta. Tercer motivo para dudar. Podríamos suponer, por imaginar como hipótesis, que existiera un genio maligno, sí, como el de la lámpara maravillosa y Aladino, sí, un genio de esos, que nos induzca a creer que estamos en lo cierto o que estamos en la verdad siempre que nos equivocamos, que erramos, y de que nos equivocamos siempre que conocemos la verdad. Como hipótesis nos lo podemos plantear. Pues dice Descartes, si esto fuera posible, en este caso, podrían ser erróneos incluso nuestros razonamientos matemáticos. Por lo tanto, llegados a este punto, viendo estos tres motivos para dudar, Descartes cayó en la cuenta de que al dudar de todo hay una cosa de la que no puedo dudar. Un criterio de verdad. Una verdad indudable, que es que la existencia de un yo que duda. Como dijimos en clase, ya lo había indicado esto San Agustín, el filósofo del final de la Edad Antigua. Acordaos, de la época cristiana. San Agustín decía, si dudo, existo. Dudo, luego existo. Bien, esta misma idea es la que aplica Descartes, porque podría dudar de la existencia del mundo que me rodea, pero no de que hay un yo que piense y que duda. A ver, os lo explico. Acordaos de la explicación que os doy en clase. Es muy sencilla. Yo dudo de todo. Incluso dudo de mis pensamientos. Pero hay una cosa de la que no puedo dudar, que es del hecho de que estoy dudando. Si yo estoy dudando y de eso no puedo dudar, es porque hay una persona que piensa. Y si hay una persona que piensa, es porque existe. Por lo tanto, si dudo, pienso. Y si pienso, es porque existo. De ahí la famosa frase con la que expresó esta idea Descartes, que es su famoso pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Yo pienso es una primera idea clara y distinta, fijaos en la negrita, que expresa la unidad inseparable entre pensamiento y existencia. El hecho de pensar ya me está indicando que existo. No es que exista porque piense, sino que precisamente porque estoy seguro de que pienso, al dudar, estoy seguro de que existo. Eso es lo que os he puesto aquí. Y ello aunque todos mis pensamientos fuesen falsos. Por ejemplo, si pienso que el Sol existe, podría equivocarme de la existencia del Sol, pero no respecto a la existencia de mi pensamiento sobre el Sol.
Por lo tanto, yo estoy seguro de que existo cuando estoy pensando. Pues quizás si dejara de pensar, dejara al mismo tiempo de existir. Claro, si yo me muero y dejo de pensar, puedo dejar de existir. Aunque también puedo no pensar y seguir existiendo, como cuando estoy durmiendo. De todas maneras, Descartes lo dice claro. Al menos estoy seguro de que existo cuando estoy pensando, simplemente con el hecho de dudar. Es lo mismo que os he explicado antes de San Agustín, que es ese razonamiento que ya había dicho en su disputa con los escépticos. Si me engaño, existo. Si dudo, existo. Este argumento, por lo tanto, que usó Descartes, no era novedoso. Lo que era su utilización como principio y fundamento de su sistema filosófico. Ahí está lo original del pensamiento de Descartes. Usar el tema de si pienso existo, si pienso es porque existo, como base de su filosofía racional. Por lo tanto, más que un argumento, es una evidencia que se presenta diáfanamente, siguiendo su propio método racional, dentro de la duda metódica. Es una idea clara y distinta que proviene de una intuición intelectual. Así que, una vez alcanzada la certeza del yo pienso, entonces Descartes piensa, ¿quién soy yo? Si estoy seguro de que existo, ¿quién soy? Pues soy el yo que piensa. Por lo tanto, el yo tiene que consistir en pensamiento. Y es una cosa o sustancia que piensa. ¿Y qué es una cosa que piensa? Es una realidad que entiende, que afirma, que duda, que quiere, que siente. Es decir, que Descartes aplica al yo todas las capacidades espirituales propias del ser humano. El pensamiento para él es toda actividad que sucede en nuestro interior, que nosotros percibimos en nosotros mismos. En cambio, los cuerpos externos carecerían de actividad mental. Descartes llamó al ese yo que piensa sustancia pensante. Y para él es lo mismo yo que sustancia pensante, que alma, que espíritu. Es lo mismo. Fijaos los 4 circulitos que os he puesto. Son lo mismo para Descartes. El yo, la sustancia pensante, el alma o el espíritu. Y precisamente es el pensamiento el atributo esencial de este yo. El pensamiento procede del entendimiento o razón. En definitiva, procede de la facultad del espíritu, cuyas operaciones son la intuición y la deducción. Pero también en el yo hay otra cosa aparte de la facultad de la razón. Está la facultad de la voluntad o el querer. Es decir, que nosotros en nuestro yo tenemos la capacidad de elegir, de decidir libremente. Precisamente este era el punto de partida de la duda metódica, el hecho de que yo puedo decidir dudar. La voluntad, por lo tanto, no tiene en sí misma ningún límite, porque puede pensar lo que considere oportuno, aceptar o no las ideas, juzgando las cosas con completa libertad. Ahora viene la síntesis del primer punto. Todo lo que digo aquí deberíais tenerlo claro. Al leerlo tendría que sonaros todo y saber de qué estoy hablando en este punto. Os recuerdo que esta síntesis en el examen de selectividad conviene que la pongáis al principio de la pregunta para que el corrector sepa de qué vais a hablar en la pregunta. Descartes elaboró una filosofía nueva con un método semejante al matemático, dividido en 4 reglas: evidencia, análisis, síntesis y revisión. Para alcanzar una primera verdad indudable, decidió utilizar la duda metódica. Los motivos de duda serían los errores de los sentidos, sobre todo, y la hipótesis del genio maligno. En cambio, las ideas claras y distintas son innatas y superan toda duda posible, especialmente la idea de pensamiento
que conduce a la existencia del yo por medio del pienso luego existo. Este sería el resumen. Muy bien. Ahora ya podemos pasar al segundo punto, que es el concepto de idea en Descartes y sus tipos. La teoría de las ideas de Descartes no es exactamente igual que la teoría de las ideas de Platón. Las ideas, como hemos visto en el apartado anterior, se derivan de la primera verdad que viene de la aplicación del primer principio del método, es decir, de la intuición. Yo capto ideas claras y distintas gracias a que intuyo, sin discurrir mucho, la verdad de las cosas. Entonces, Descartes se pregunta cómo demostrar la existencia de la realidad que está fuera de nuestra mente, partiendo solo de la primera verdad, que es la existencia del pensamiento. Y aquí es donde entra la teoría de las ideas de Descartes. Es un concepto de idea que cambia con respecto a los filósofos anteriores. La idea en Descartes ya no es la idea que es modelo del mundo material como en Platón, una idea más real y perfecta que la misma realidad material. No. Para Descartes es el pensamiento el que se pone directamente en las ideas. Es decir, yo me pongo a pensar en las ideas y no en las cosas que representan a las ideas. Por lo tanto, las ideas para Descartes son representaciones mentales de las cosas. Representan de modo gráfico las cosas y lo que contempla el pensamiento es esta representación que hago en mi mente. Acordaos que Descartes solo tiene certeza de la existencia mental de las ideas, pero no de que aquí en este punto, al menos de momento, esos contenidos tengan una correspondencia real fuera de la mente. Si yo pienso en el mundo, en lo que pienso es en la idea de mundo. De un mundo que todavía, en este desarrollo que estamos haciendo de la filosofía de Descartes, cuya existencia no ha sido todavía demostrada. Porque lo único demostrado hasta ahora en este ejemplo es que mi idea del mundo existe. Por eso se pregunta cómo se corresponden las ideas, mis ideas y la realidad que está fuera de mi mente, y para ello analiza la naturaleza de las ideas. ¿Las ideas qué son? Son, en primer lugar, modos de pensamiento, actos mentales. En este aspecto son todas iguales. También son imágenes que representan algo, un contenido objetivo. En este aspecto son diferentes unas de otras, porque unas representan unas cosas y otras representan otras. Bien, hasta aquí claro. A partir de aquí, analiza el contenido de las ideas como imágenes con contenidos diferentes, en el segundo aspecto que hemos visto, y aquí están los tres tipos de ideas que hemos mencionado en el punto anterior, pero que ahora aquí explicamos. Primero, las ideas adventicias, que aparentemente provienen de los sentidos, de la percepción sensible, como la idea de caballo, de frío, etc. Luego están las ideas facticias, que son las que construye la mente a partir de otras, inventándolas, como por ejemplo la idea de centauro o de sirena, uniendo animales con personas, o imaginaos los dioses egipcios, ¿no? Que tenían cabeza de animal y cuerpo de persona. Bien. Son ideas adventicias las que rechaza junto con estas, las facticias, Descartes, porque no se pueden poner como punto de partida para demostrar la realidad fuera de nuestra mente. Entonces, ¿qué puede usar Descartes? Vamos a verlo. Descartes utiliza las ideas innatas, que son las que emanan de la razón misma y no de las experiencias sensibles. Hay pocas ideas innatas, pero son muy importantes. Son ideas claras y distintas que son principio de conocimiento verdadero. Estas son las ideas que, como vienen de la razón, son las ideas importantes para Descartes. Son ideas innatas no por el hecho de que nazcamos con ellas, sino que son ideas connaturales a la razón. Estamos predispuestos naturalmente a formarlas. Como por ejemplo, la idea de pensamiento, la de existencia, la idea de infinito, ese tipo de ideas claras y distintas.
se perciben por medio de la intuición intelectual, que de este modo demuestra su verdad. Gracias a estas ideas innatas se pasa de la existencia del sujeto que piensa a la realidad que está fuera de nuestra mente, de una cosa a la otra. Las ideas innatas parten del yo y llegan a la idea de perfección e infinito, es decir, a la idea de Dios, como veremos más adelante. Es una idea innata porque... ¿Por qué? Porque no podemos tener experiencia sensible de lo que es infinito, de la infinitud. Pero el hecho de que exista algo infinito es porque estamos seguros de que nosotros somos limitados, somos finitos. Si somos finitos, es necesario que exista algo infinito que dé existencia a nuestra realidad finita. Si la idea de infinito es la idea de Dios, del único ser que puede tener este predicado de infinitud, por lo tanto la idea de Dios es una idea innata. Sin discurrir mucho, la captamos a partir de la idea de yo. Esto lo explicaremos con los argumentos demostrativos de la existencia de Dios y del mundo en el punto 3. Partiendo de esta idea de Dios, también Descartes deducirá la existencia del mundo y la veracidad de los sentidos. ¿Cómo es posible que exista el mundo material y cómo los sentidos la mayoría de veces no nos engañan a pesar de lo que pensaba Descartes de ellos? Porque la idea de Dios es la idea que va a asegurar estas realidades. Es esta idea de Dios en la que Descartes tendrá que demostrar que no solo es una idea, sino que Dios existe en la realidad, como veremos en el punto siguiente. Y aquí viene la síntesis que tenéis que poner al principio de la pregunta. Descartes construye su teoría de las ideas cambiando el concepto de idea para tener certeza no solo de la existencia mental de las ideas, sino también de que sus contenidos son reales fuera de la mente. Es decir, una cosa es tener una idea de una cosa y otra cosa es que existe en la realidad. Pues su teoría de las ideas te lleva a pensar que lo que tú tienes en la mente llega a ser real, existe fuera de la mente. Para ello analiza la naturaleza de las ideas, dividiéndolas en adventicias, facticias e innatas. Y las innatas, que son las importantes, son conocidas por una percepción inmediata de la intuición y son ideas claras y distintas. Entre ellas está la idea de perfección infinito, que es la idea de Dios como idea innata, de la que se deduce el conocimiento verdadero de todas las cosas que están fuera de nuestra mente, que sería Dios, el mundo material y nuestro propio cuerpo físico. Y aquí ya pasamos al tercer punto, el punto donde hablamos de los argumentos demostrativos de la existencia de Dios y del mundo. Si hemos hablado de las ideas innatas, ahora ya cabe explicar cómo estas ideas innatas de Dios y del mundo, que dijimos que eran sustancia divina o res divina, Dios, y luego la sustancia extensa, el mundo. Descartes ha descubierto la primera verdad indudable, la existencia del yo como sujeto pensante. A continuación, para ser fiel a su método, ha de partir de esta primera certeza para demostrar la existencia de la realidad exterior a la mente. Pero si lo que yo pienso, si mis ideas han sido puestas en duda, ¿cómo puedo estar seguro de que lo que yo pienso es real? Pues dice Descartes, solo Dios hace posible que el yo pienso abandone su soledad. Es decir, llegar a la existencia de Dios es importantísimo en la filosofía racionalista de Descartes porque me va a llevar a partir de ahí, llegar a alcanzar la existencia del resto de cosas aparte de mi yo. Por eso, reflexionando sobre la primera certeza, Descartes descubre que posee una idea innata de Dios. Es esa idea de la que parte el yo pienso, la que me va a llevar a descubrir esa idea innata que es Dios. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Mi yo pienso, mi yo que duda, manifiesta mi imperfección, manifiesta mi limitación, mi finitud.
porque me doy cuenta de que tengo dudas, de que tengo limitaciones, de que cometo errores. Por lo tanto, la idea de imperfección que soy yo, que es mi yo, está clara. Y esa idea de imperfección presupone la idea de perfección e infinitud. Es decir, presupone que existe un Dios que ha creado un ser que no es tan perfecto como Él, pero que depende de Él para existir. Y también está una segunda idea, que aparece con claridad de distinción en mi espíritu, que es la idea de Dios. Porque conocimiento de lo finito, solo es posible si poseo una idea de lo infinito. Yo realmente sé que existe algo infinito porque yo soy limitado y yo no me puedo haber dado la existencia a mí mismo siendo limitado. La existencia solo la puede dar el ser con mayúscula, el ser mayor que el cual nada puede pensarse, como decía el filósofo San Anselmo de la Edad Media. Entonces, mis limitaciones me hacen pensar en la idea de un ser infinito con el que puedan compararse dichas imperfecciones. No es suficiente con que un Dios perfecto sea solo una idea. Solamente será totalmente perfecto, como decía San Anselmo, si existe. Y es lo que afirma Descartes. Solo si Dios existe podrá afirmarse sin miedo que mis ideas son verdaderamente claras y distintas, y que se corresponden con algo real. Y una vez que está claro que Dios existe, Dios no permitirá que un genio maligno me engañase, ni que tampoco me engañen mis sentidos. Por eso Dios es, en la filosofía de Descartes, la garantía y el fundamento del ser y del conocimiento. Pero Descartes todavía no se queda ahí. Todavía intenta probar con demostraciones ciertas y evidentes la existencia de Dios fuera de nuestra mente. Es decir, intenta probar que Dios no existe solo como una idea que yo tengo en mi mente del ser perfecto, sino que existe en la realidad como ser perfecto. Y para ello utilizó 3 argumentos. Primero, el argumento de la causalidad aplicada a la idea de infinito, Dios. Es decir, dice que la idea de Dios no puede proceder del yo porque es finito, es inferior a lo infinito, y lo inferior no puede ser causa de lo superior. ¿Cómo voy a ser yo, ser imperfecto, causa de una idea perfecta? Esa idea no puede venir de mí. Y si no viene de mí, ¿de quién viene? Pues de ese ser perfecto que ha puesto esa idea en mí. Por lo tanto, existe una realidad infinita anterior a nosotros que se llama Dios y que es causa de la idea de Dios, de su idea, de la idea de Dios que encontramos en nuestro interior. Segundo argumento, el argumento de Dios como causa de mi ser. Dios es causa no solo de su idea en mí, sino de mi existencia. El punto de partida es la comprobación de la existencia del yo como un ser imperfecto y contingente. Es decir, un ser que siendo imperfecto posee la idea de lo perfecto. Pero un ser imperfecto no puede darse a sí mismo las perfecciones. No puede darse ni siquiera a sí mismo la idea de perfección. Es una idea que solo corresponde a un ser perfecto. Por lo tanto, debe existir Dios, causa de nuestra existencia y causa de nuestras ideas perfectas. Esto lleva a Descartes a juzgar a Dios como causa de sí mismo, causa sui, a diferencia de la tradición filosófica anterior, sobre todo la de la escolástica de Tomás de Aquino, que lo concebía como causa incausada, es decir, que era causa de todo, pero él mismo no tenía causa. En cambio, para Descartes sí, Dios es causa de sí mismo. Es un poco absurdo pensar que Dios es causa de sí mismo, porque si no existía, ¿cómo va a ser causa de sí mismo? Y si existía ya, no puede ser causa de sí mismo, en el sentido temporal. Ahora, si lo pensamos de otra manera, a lo mejor. Bien, pero bueno, no divaguemos. Vamos al tercer argumento, que es el argumento ontológico, parecido al de San Anselmo, que ya hemos mencionado, que parte de que la idea de un ser sumamente perfecto es tan clara y distinta como la idea de la suma de
de los 3 ángulos de un triángulo es igual a 2 rectos. Entonces, si la idea del ser sumamente perfecto está tan clara, la diferencia entre estos dos conceptos estriba en que del triángulo no se deduce que exista en la realidad, ¿no? Porque tú puedes dibujar un triángulo en 3 dimensiones, pero en realidad en tu mente tiene 2 dimensiones. Mientras que la idea de Dios, sí. La idea de Dios tiene una perfección máxima y existencia, porque para ser totalmente perfecto tiene necesariamente que existir, si no ya no sería un ser perfecto. No puedo tener idea de un ser perfecto que luego no existe en la realidad. Por lo tanto, esta tercera prueba no se plantea como una demostración o razonamiento deductivo. Para Descartes no es una demostración, es una intuición. Yo intuyo que es así. Es una intuición inmediata de la esencia o naturaleza de Dios como ser perfecto. Y es una explicación, una intuición que necesariamente incluye la existencia de Dios. Por lo tanto, está totalmente comprobado en la filosofía racionalista esa forma de creer que así está claro que Dios existe. Y antes de pasar a corroborar si existe el mundo físico, hay que pensar varias cosas. Antes de plantearnos si los cuerpos existen con independencia de lo que pensamos de ellos, se propuso determinar en qué consisten. ¿Y qué es? Pues señalar la primera idea clara y distinta que aparece en nuestra mente referida a los objetos, que es la idea de extensión en el espacio según 3 dimensiones: longitud, anchura y profundidad. Acordaos que os dibujaba una flecha hacia arriba, una hacia la derecha y otra diagonal para indicaros las 3 dimensiones clásicas: longitud, anchura y profundidad. No podemos concebir ningún objeto sin extensión. De hecho, cuando nos hablan de algo, siempre nos imaginamos una figura en 3 dimensiones. Además de esta idea parecen depender todas las cualidades y atributos que percibimos en los cuerpos, como la dureza, el peso, el color, etc. Con respecto a su existencia, la mayoría de filósofos no habían sido escépticos con respecto a la existencia del mundo. El mismo Descartes tampoco parecía dudar efectivamente de su existencia real, pero la duda metódica que él se había impuesto a sí mismo en su filosofía racionalista le obligaba a buscar el modo de asegurarse de la existencia del mundo material. Entonces, con esto de la sustancia extensa, Descartes confirma que de la idea de extensión no se deduce necesariamente su existencia. Tampoco es posible probar la realidad de las cosas extensas del mundo a partir de la idea de yo, porque el yo no tiene ni materia ni extensión. Entonces, ¿en qué se basa Descartes? Pues se basa en Dios. Dios es veraz, es decir, dice la verdad, y es causa de todo lo que existe, no nos engaña. No ha podido engañarnos al poner en nosotros una fuerte inclinación a creer que nuestras ideas sobre las cosas extensas provienen de objetos corpóreos realmente existentes. Esta creencia es muy firme porque las impresiones vienen o advienen a nuestro espíritu de modo involuntario sin buscarlas. Según la hipótesis del genio maligno que hemos mencionado antes, podría ocurrir que este genio nos indujera a error en la existencia de los objetos materiales. Pero sabemos que esto no puede suceder, porque Dios existe, el ser perfecto existe, y no lo permitiría. Es bueno de modo infinito y veraz, dice la verdad, siempre. Por lo tanto, Dios es garantía de verdad, porque es infinito, eterno, inmutable, conocimiento y poder absoluto. En definitiva, en suma, es un ser perfecto, que no induce al error, porque ni siquiera no puede inducir al error por el hecho de ser perfecto, porque repugna inducir al error a su bondad infinita. Por lo tanto, Dios es la garantía por la que podemos deducir necesariamente que existe el mundo y que existen unas sustancias corpóreas que son causa en nosotros de ideas sobre cosas extensas.
Es Dios la garantía de que existe el mundo material, según Descartes. Porque aquí os he puesto una pequeña crítica desde un punto de vista realista de esta doctrina, que consiste en decir, defender que los sentidos proporcionan suficiente evidencia sobre la existencia del mundo exterior es posible. Aunque a veces los sentidos nos engañan, podemos fiarnos casi siempre de ellos. Por lo tanto, no es necesario recurrir a Dios siempre como garantía para garantizar la existencia del mundo material, como afirma Descartes. Desde un punto de vista realista sería así. Bien, ahí tenéis la síntesis que os vuelvo a recordar que la tenéis que poner al principio en el examen PAU, al principio de la pregunta 3. La segunda idea clara y distinta, que es innata y supera toda duda posible según Descartes, es la idea de perfección. La primera idea era la idea de pensamiento, explicada en el apartado 1. La perfección es por la que se puede probar la existencia de Dios. Y la tercera idea es la de extensión de los cuerpos, de cuya existencia estamos seguros, por lo que estamos seguros de la existencia del mundo. Porque Dios no puede permitir que nos engañemos en nuestra tendencia a creer que existe. Por lo tanto, tenemos la idea de perfección, la idea de pensamiento y la idea de extensión en Descartes. Bien, aquí pasamos al punto 4, concepto de sustancia en Descartes y sus tipos. Descartes logró un conocimiento muy simple de la estructura de la realidad, de las ideas que poseemos acerca de esa estructura, llegando a la conclusión de que hay 3 ideas claras y distintas, como hemos ido indicando, que son la idea de yo, la idea de Dios y la idea de mundo. Es decir, sustancia pensante, el yo, sustancia divina, Dios, y sustancia extensa, el mundo. Estos conceptos corresponden a estas 3 realidades o sustancias, dentro de las cuales la razón puede englobar cualquier otra realidad. La existencia real de estas 3 ideas, al tratar de ellas, aseguró que son cosas o sustancias. Yo soy una sustancia que piensa, Dios es una sustancia finita y perfecta, y el mundo de los cuerpos es una sustancia extensa. Estas realidades se conocen con claridad y distinción, puesto que son ideas innatas, que se presentan con nitidez ante nuestra mente. Cada una puede ser concebida con independencia de las otras. Ahora bien, ¿qué entendió Descartes por cosa o sustancia? En su obra Los principios de la filosofía escribió que entendemos por sustancia la cosa que existe de tal manera que no necesita de ninguna otra para existir. Por lo tanto, Descartes reconoció que en sentido estricto esta definición solo se podía aplicar a Dios. Solo Dios es capaz de existir sin necesidad de otro. Ahora bien, Él es el único ser que no necesita de otro para existir y que todas las demás cosas dependen de Él. Ahora bien, afirmó que el yo y el mundo pueden denominarse sustancias porque, a excepción de Dios, no necesitan de ninguna otra cosa distinta para existir. Y estas cosas creadas son sustancias en las que distinguió atributos y modos. ¿Vale? Los atributos son la esencia o naturaleza de cada cosa. De la cosa pensante o sustancia pensante, del yo, el atributo es el pensamiento. De la extensa, o sea, del mundo, la extensión. Y se distinguen perfectamente porque el pensamiento puede concebirse sin extensión alguna y la extensión sin pensamiento. Y luego están los modos, que son las propiedades que no son esenciales para la sustancia y que pueden variar. Mientras que no es posible distinguir entre sustancia y el atributo de esa sustancia porque son cosas esenciales, en cambio, los modos, como no se identifican con la sustancia, no se identifican y por lo tanto necesitan de esa sustancia para existir. ¿Qué tipo de modos puede haber? Pues puede haber figura, posición, movimiento.
De manera análoga, serían modos de la sustancia pensante amar, odiar, juzgar, etc. En definitiva, no puede haber modos en Dios porque no está sometido a variación alguna. Ahí tenéis en el cuadro todo lo que acabamos de explicar de modo totalmente claro. ¿Quién soy yo? Pues una sustancia o cosa que piensa, con el atributo de pensamiento y con modos de entender, imaginar y recordar. ¿Quién es Dios? Una cosa infinita y perfecta, con el atributo de perfección y que no tiene modos. ¿Y qué son los cuerpos? El mundo material. Son una sustancia que son cosas extensas, tienen como atributo la extensión y como modos tienen la figura, la situación, el movimiento. Bien, aquí llegamos a la síntesis que tenéis que poner al principio. Las tres ideas innatas para Descartes se corresponden con tres sustancias, que son yo, Dios y mundo, cuyos atributos correspondientes son pensamiento, perfección y extensión. Sustancia es la cosa que existe y que no necesita de otro para existir y que comparten tanto yo, el Dios, como el mundo. Y esto se cumple de modo perfecto en Dios y en el yo y en el mundo de modo casi perfecto, porque solo dependen de Dios para existir. Yo y mundo tienen atributos, esencia y modos, propiedades no esenciales. Bien, yo creo que está bastante claro. Ahora llegamos al punto 5, que es el punto titulado Dualismo antropológico, mecanicismo y libertad. Acordaos que antropológico es dualismo en el ser humano. Y mecanicismo y libertad nos está hablando del mundo como una máquina y de la libertad humana insertada en ese mundo. La física cartesiana, es decir, la física de Descartes, la parte de su filosofía que habla de los cuerpos físicos, es la expresión de su concepción mecanicista del mundo sensible. En definitiva, nos está hablando de que el mundo es como una máquina, porque si los objetos materiales son solo extensión, han de explicarse en términos de cantidad y de movimiento local. Entonces a las cosas se les niega lo que Aristóteles llamó forma o naturaleza, ya que aceptar que tienen forma o naturaleza sería aceptar dotarlas de un principio inextenso. Siguiendo a Galileo, Descartes defendió la objetividad de las cualidades primarias de los cuerpos, que se refieren a los dos modos de la sustancia extensa, que son la figura y el movimiento. Sin embargo, consideró que las cualidades secundarias son subjetivas, como el color, el sabor, el olor. Son impresiones o sensaciones producidas en nosotros por variaciones de la extensión. Para Descartes, estas cualidades no existen fuera de nosotros, porque son sensaciones subjetivas que están provocadas por cambios en el número de las cosas exteriores y que impresionan en nuestros sentidos. Otra consecuencia de definir los objetos por su extensión, por el alto, ancho y profundo de las tres dimensiones, es que el concepto de espacio y de extensión no pueden separarse. Esto significa que en el universo de Descartes no hay espacio vacío. Todo está ocupado por algo. No puede haber ausencia de vacío. Perdón, no puede haber ausencia de que esté todo lleno de cuerpos materiales. No puede haber, porque si hay ausencia de vacío, eso supone que el universo en su conjunto carece de límites. Si la materia solo es extensión, un espacio más allá del universo sería contradictorio, ya que habría que afirmar que es vacío y extenso a la vez. Es decir, que según Descartes, el universo solamente existe con la extensión que tiene, y fuera no es que haya vacío, es que no hay nada, no existe nada. La teoría de Descartes sobre el movimiento difiere de la de Aristóteles, como hemos indicado, porque Aristóteles distinguió entre cambio sustancial y accidental. En cambio, para Descartes, solo el único movimiento cambio es el de cantidad, que al identificarse con la extensión se reduce a movimiento local. Entonces lo que hay es movimiento local de los cuerpos. Movimiento que está definido como una alteración en la posición relativa de un cuerpo respecto a otros. Por lo tanto, el movimiento para Descartes no es más que un modo de las cosas. Acordaos lo que dijimos en el punto anterior, que había que distinguir entre atributos y modos. Lo esencial
en las sustancias es la extensión, pero en sí mismas son inertes. El movimiento se origina de una causa exterior. O sea, ha de originarse de Dios, de que parta de Dios, ¿no? Acordaos del ejemplo ese que os puse de unas fichas de dominó puestas en línea. Dios sería como la persona que en un récord Guinness de tirar fichas de dominó le da con el dedo para tirar la primera ficha y luego ya todo el resto de fichas, una en contacto con la otra, van cayendo hasta el final. Pues bien, Dios sería igualmente el origen y la causa de este movimiento. Dios confiere una cierta cantidad de movimiento al mundo que unos cuerpos transmiten a otros por contacto extrínseco, como las fichas de dominó. Dios, que es inmutable en su ser y en su obrar, no interviene ya después en el movimiento de los cuerpos, sino que solo conserva ese movimiento. Como el que está haciendo el récord Guinness, que conserva las mesas en su sitio para que las fichas vayan cayendo. El universo, así, es una máquina, una gran máquina perfectamente diseñada por Dios, en la que los cambios se producen por narices, necesariamente, según lo ha previsto la voluntad divina, sin el concurso de causas segundas. En esto se contradice totalmente con lo que decía Aristóteles y Tomás de Aquino. En el movimiento de las cosas no hay que indagar ninguna finalidad, porque sería temerario pretender conocer los fines que Dios ha previsto para el mundo. Aquí es cuando os hablaba que hay 4 causas en los filósofos. La causa material de las cosas es el arjé de las cosas, la causa formal serían las ideas, la causa eficiente, que es la causa inmediata de que algo tenga lugar, y luego la causa final, la finalidad. Entonces, claro, para Descartes la causa final no existe. O si existe, tenemos la imposibilidad de conocer esta causa final porque solo puede acudirse a la causa eficiente como principio explicativo de los objetos. Esto es así para Descartes. Descartes, por tanto, aplicó estas teorías sobre el movimiento mecánico a los seres vivos, a los vegetales y animales, porque para él serían puros cuerpos o pura extensión, es decir, seres que, aunque están vivos, no hay motivo para afirmar que tengan pensamiento o espíritu. Por lo tanto, los animales serían máquinas, autómatas, constituidos por partes materiales que mueven otras partes. Para él, el término vida no supone nada especial en este sentido. Solo el ser humano tendría algo distinto al universo material, su yo pensante. Así mismo, en opinión de Descartes, el cuerpo humano, que se mueve como el cuerpo de los animales, está sometido a esta concepción mecanicista. El ser humano difiere de los animales en que posee un alma, un yo pensante, que aunque no es principio del movimiento físico del cuerpo, sí que lo dirige. Luego veremos más adelante de qué manera lo explica. El ser humano, según Descartes, es el resultado de la composición entre una sustancia pensante y otra sustancia extensa, aunque son completamente distintas e independientes. En realidad, el hombre es principalmente un alma o mente que se encuentra asociada a un cuerpo del que es autónomo. Esto es lo que se ha llamado dualismo antropológico, por eso se llama así la pregunta, porque para él la unión entre alma y cuerpo es accidental, a diferencia de lo que era para Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, para los cuales la unión era sustancial. Pero este dualismo antropológico de Descartes planteó el dilema de la comunicación de las sustancias alma y cuerpo. ¿Cómo es posible que dos sustancias tan distintas, cuerpo y alma, se relacionen entre sí en el ser humano? Cuando pensamos, nuestras ideas tienen consecuencias en nuestros movimientos corporales. Si decidimos dar un paseo en nuestro espíritu, nuestras piernas se mueven y nos trasladan. Y también cuando hay modificaciones en nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando tienes fiebre, eso afecta a tu mente. Cuando, por ejemplo, el dolor puede impedirnos realizar una tarea intelectual. Por lo tanto, si se nota esta conexión entre ellos, ¿cómo justificar esta conexión entre ellos con una postura dualista? Pues la solución de Descartes es pensar que
el alma se relaciona con el cuerpo por medio de un órgano al que llamó glándula pineal, situado en el cerebro, que produciría unos espíritus animales, una especie de realidades muy sutiles, o sea, muy inconsistentes, como intermedias entre espíritu y materia, que se transmitirían a través de la corriente sanguínea y que serían las que harían posible la comunicación entre lo que piensa el alma, el yo, y la obediencia que tienen los miembros del cuerpo a ese alma. Esta solución es poco coherente con los planteamientos metodológicos de Descartes. No es muy racional, es pura invención. Es un fallo de la filosofía de Descartes, que supone que dejó el problema abierto. Descartes no logró solucionar este problema satisfactoriamente y fue abordado por autores racionalistas posteriores que trataron de resolverlo pues acudiendo a Dios como si fuese una especie de tapagujeros, a quien hicieron intervenir de un modo u otro para salvar este tema. Y luego, por otro lado, en el dualismo antropológico dedujo que el alma humana es inmortal y por ser independiente del cuerpo y no necesitar de él para existir, y que el ser humano, por tener alma, por tener un yo pensante, goza de libertad, puesto que la necesidad y el mecanicismo es propio de los cuerpos, de la sustancia extensa, y esto no afecta al pensamiento. El ser humano es libre en el sentido de que su espíritu o pensamiento no está sometido a la necesidad de las leyes mecánicas de la naturaleza. El cuerpo no escapa a las causas eficientes. Si te empujan con fuerza y no te das cuenta, te caes al suelo, ¿no? Pero en el alma interviene otra causalidad. Es la libertad con la que actúa mi propia voluntad. Y mi voluntad viene de mi yo. ¿La libertad qué es entonces para Descartes? La capacidad de elegir con la voluntad entre diversas opciones que se nos presentan. Aquello que el entendimiento nos presenta con claridad y distinción como lo bueno y lo verdadero. Te lo presenta y tú lo escoges. Bien, con esto ya tenemos el punto 5. Aquí tenéis la síntesis. La física cartesiana resultó ser mecanicista, al reducir el mundo corpóreo a cantidad y movimiento local, que se origina en Dios y que no tiene ninguna finalidad. Defiende el dualismo antropológico, donde el ser humano es la composición de dos sustancias distintas e independientes, la sustancia pensante y la sustancia extensa. Tiene alma inmortal y tiene libertad, capacidad de elegir lo bueno y lo verdadero, ya que el mecanicismo no afecta al pensamiento. Y aquí ya llegamos por fin al último punto, al punto 6, que es el punto de la moral provisional. Descartes, mientras se encontraba ocupado en la fundamentación teórica del saber, se dio cuenta de que necesitaba elaborar una moral provisional, es decir, construirse una especie de habitación en la que poder estar, un lugar, una morada, en la que mientras estoy con la duda metódica no puedo quedarme sin moral, tengo que tener algún tipo de moral. Pues esa moral es la moral provisional. La moral definitiva llegará después, a consecuencia práctica del desarrollo racional de la ciencia. Pero esta moral definitiva nunca llegó a sistematizarla, se quedó en desarrollar la moral provisional, que debía ayudarlo a ser decidido en sus acciones y a vivir lo más feliz posible mientras dudase de sus pensamientos, mientras aplicase la duda metódica. Y la quedó formulada en el discurso del método. Aquí os pongo alguna frase literal, entre comillas, con las 4 reglas de su moral. Y luego os las comento. Primero, obedecer las leyes y costumbres de mi país, conservando con firmeza la religión en la que Dios me ha concedido la gracia de ser instruido desde mi infancia y rigiéndome en todo lo demás según las opiniones más moderadas y más alejadas del exceso, que fuesen comúnmente admitidas en la práctica por los más sensatos. Esta norma expresa una actitud ponderada, es decir, una actitud equilibrada. Fijaos, respeto las leyes civiles, respeto las leyes religiosas y en lo demás me quedo con lo que digan los moderados, los sensatos. Es una posición cómoda, mediante la que se pretende vivir feliz y en paz con los demás, sin conflictos, siguiendo las costumbres establecidas de mi lugar. Segunda regla, ser lo más firme y resuelto que pudiera en mis acciones y no seguir con menos constancia las opiniones más dudosas
cuando me hubiera determinado una vez a ellas. Es decir, una vez que decido hacer algo, ya no cambio. Estoy firme y resuelto a hacerlo. No sigo la opinión dudosa de la gente, claro, ni las mías. Esta regla supone ser diligente, ser rápido a la hora de actuar, usando los conocimientos más probables. Con esta regla otorga mayor importancia a las decisiones de la voluntad, porque considera que ésta siempre quiere lo mejor y del mejor modo posible. Y lo que más nos interesa es tener una guía cierta de nuestra conducta hasta que tengamos una moral definitiva. Por lo tanto, si la voluntad quiere siempre lo mejor, lo que no es dudoso, lo que yo veo claro que está bien, lo hago y se acabó. Tercera regla. Tratar siempre de vencerme a mí mismo más bien que a la fortuna. Eso que os decía de no es necesario alfombrar todo el mundo para que lo pisen mis pies descalzos, sino ponerme un calzado para poder pisar el mundo sin necesidad de tener que alfombrarlo entero. Es decir, soy yo el que tengo que vencerme a mí mismo, más que intentar que todos hagan las cosas como yo quiero. Como sigue diciendo aquí, y de cambiar mis deseos antes que el orden del mundo, y generalmente de acostumbrarme a creer que no hay nada que esté enteramente en nuestro poder más que nuestros pensamientos. Es así, Nosotros lo que podemos decidir es lo que pensamos. Lo externo no siempre podemos controlarlo. La mayoría de veces nunca controlamos casi nada. Por eso, de forma semejante a lo que pensaban los estoicos en su ideal, considera que lo que perfecciona a un ser humano no es lo que le pasa, sino lo que hace, sus acciones, el modo en que afronta lo que la voluntad no puede cambiar. La actitud que yo tengo ante las cosas es mucho más importante que las cosas que me pasan. Porque si yo tengo una actitud adecuada, esa actitud me va a ayudar en mi vida moral. Y cuarta regla, dice Descartes, dedicar toda mi vida al cultivo de mi razón y progresar todo cuanto pudiera en el conocimiento de la verdad, siguiendo el método que me había prescrito. Aquí se muestra otra vez la importancia máxima de la razón en la filosofía de Descartes. Siguiendo la razón, me meto en progresar en el conocimiento de la verdad, siguiendo el método racional, y así esto es elegir la mejor de entre todas las ocupaciones posibles, elegir la filosofía, cultivando la razón, alcanzando el conocimiento de la verdad, que me lleva a una vida justa y buena, en definitiva, una vida feliz. En sus últimos años, Descartes añadió algo más a su moral provisional, diciendo que hay 3 verdades que nos ayudan a dirigir bien nuestra conducta. Primero, que Dios existe y todo depende de Él. Segundo, que la naturaleza del alma es más noble que la del cuerpo. Y tercero, que el universo refleja la grandeza de Dios. A esto añadió que los individuos solo pueden subsistir formando parte de una sociedad, adaptándose a ella. Por eso es preciso preferir los intereses del conjunto, los intereses comunes, antes que los intereses propios, los intereses particulares. En su tratado sobre las pasiones del alma, señaló Descartes que la razón debe evitar el mal uso de las pasiones, pero no eliminando las pasiones, no despreciándolas, porque para Descartes en sí mismos son positivas. La pasión es algo que se debe controlar con la razón. Una pasión es un pensamiento o volición, según Descartes, que experimentamos dentro. Por lo tanto, es algo que se identifica, que es lo mismo que una acción que yo hago porque yo la decido hacer. Las pasiones son acciones del cuerpo, las pasiones del cuerpo son acciones del alma, se identifican. Por lo tanto, la virtud principal es la generosidad. ¿Y qué es ser generoso? ¿Distribuir muchas cosas? No, para Descartes es el hábito de usar bien la voluntad. Si yo uso bien la voluntad, las pasiones, haré buen uso de ellas. Y esa voluntad, en realidad, es lo único que verdaderamente cae bajo nuestro control, bajo nuestro dominio. Lo que mi yo decide. Lo que me pasa alrededor, casi nunca lo puedo controlar. Bien, pues esta sería la moral provisional de Descartes. En síntesis, elaboró una moral provisional para ayudarlo a ser decidido en sus acciones
y vivir lo más feliz posible mientras alcanza una moral definitiva. Con 4 reglas y además 3 verdades que nos ayudan a dirigir bien nuestra conducta. La razón debe dominar las pasiones, pero no anularlas porque en sí mismas son buenas. Bien, con esto hemos terminado el repaso de las 6 preguntas que entran para la pregunta 3 de Pau de la Generalitat Valenciana. Espero que os ayude y que ayude también a vuestro estudio para nuestro examen de filosofía. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.